Conversaciones desde la grada. Hoy nos visita virtualmente el talentoso y multifacético Baltasar Bacha Carabedo. Bacha es cineasta, es guionista, es publicista y todo lo que hace parece tocarlo como el rey Midas y lo hace de manera estupenda, y para nosotros es por supuesto un placer tenerlo hoy en el programa para conversar un poco de su actividad profesional, pero también sobre deportes que ustedes seguramente no imaginarán que él practica o practicó. Bacha, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal presentación? Ojalá sea cierto, pero gracias por la presentación. Bacha, cuando yo pienso en Baltasar Carabedo, inmediatamente me viene a la mente el nombre de un psiquiatra famoso, en realidad de un grupo de psiquiatras famosos en el país. ¿Tienes algún tipo de relación con ellos? ¿Eres O pariente sea, de ellos? sí, mi abuelo era psiquiatra, de hecho, él hizo la clínica que tiene, creo que ahora ya no se llama así, pero era la clínica Carabedo, y la hizo en honor a su papá, que también era psiquiatra, y que de hecho hizo la reforma psiquiátrica en el Perú, hace ya muchos años, ¿no? Y de hecho fue el Baltasar director Carabedo del... Prado, ¿no? Me parece. Baltasar Carabedo Prado fue, claro, es mi como bisabuelo, digamos, sí. Y él fue como el que trajo un poco, él estudió en Francia y trajo aquí como la reforma psiquiátrica junto a otros grandes psiquiatras peruanos, y de hecho fue director del Arco Herrera por mucho tiempo. Claro. No, te comentaba esto porque yo trabajé, hice mis prácticas preprofesionales en la clínica Baltasar Carabedo. Y también porque en la pre-entrevista encontré casi como lugar común, como lugares en los que convergían algunos trastornos psiquiátricos. O sea, por ejemplo, entre las películas que nombraste como importantes en tu vida estaba, claro, Atrapados sin salida, Sí. o, o la montaña mágica, ¿no? De Thomas Mann, Qué ¿no? curioso, ¿no? Y Sí. también Delfín de Vigan, ¿no? Con un trabajo sobre bipolaridad, una novela en la que incluía a alguien Sí, que era bipolar. sí. Entonces, de alguna manera, esto no tiene nada que ver con lo otro, o sí, digamos que los genes te traicionan Los genes favorablemente en te este caso. traicionan. Ajá. Había un tío que decía que o los Carabedos, o eran psiquiatras o eran locos. Este, Ok. pero sí, ¿En qué yo me medio imagino, estás? en la mitad espero, porque de alguna manera sí, cuando uno, bueno, o escribe algún guión o se mete en la piel de los personajes, tienes que un poco tener este olfato para entender, digamos, a las personas, ¿no? Entonces tienes un poco de psicólogo, no necesariamente. Y cuando trabajas también en equipo, porque yo trabajo mucho en equipo, también de alguna manera tiendes a tratar de sacar lo mejor de cada uno, entonces tiendes a ser un poco como desde mi rol, como un poco algo así como un psicólogo, un DT psicólogo, no lo sé. Entonces, de hecho, sí, siempre me ha interesado, ni siquiera me había dado cuenta ahora que lo menciona, pero efectivamente todas esas cosas que te he mencionado, todos esos libros, películas, tienen que ver un poco o bueno, hospitales, o bueno, hospitales psiquiátricos, o bueno, este desorden de la madre del fin de Vigan, en fin, y de la familia, ¿no? Una familia muy especial. Claro. Yo pensaba también, Bacha, en algo que comentábamos con el productor del programa, y era en que tú preferías, si bien trabajabas en grupo, ¿no? Y eras un líder dentro de los grupos que trabajan contigo, los deportes que has preferido en tu vida personal suelen ser individuales. Y eso Sí, es como paradójico, o es una catarsis ante lo otro. sí, justo le estaba comentando a Miguel que, o sea, a mí me pasa que de alguna manera he elegido deportes en donde estás solo, ¿no? O Claro. sea, digamos, los tres deportes que he practicado más en mi vida, el que más he practicado es la natación, porque lo practiqué desde muy chico hasta los 16 años, y después lo he vuelto a practicar desde el 2018 en adelante. Pero he practicado muchos años box y Muay Thai, que también son como deportes muy de, estás ahí solo, ¿no? Tú mismo te enfrentas, y tenis también, que creo que es el deporte en donde mayor concentración necesitas. Y yo justo le comentaba a Miguel que yo, curiosamente, siempre he sentido que no soy muy bueno, no tengo muy buena cabeza. Y, y esos deportes a mí me hacen como, tipo,
trabajar ese lado que yo a veces siento que no lo tengo tan desarrollado, no lo sé, o por lo menos lo siento así. A qué te refieres? Perdón que te interrumpa con eso de que no tienes muy buena cabeza para que le quede claro a los oyentes. Por ejemplo, cuando yo tuve una pelea amateur cuando practicaba Muay Thai, me preparé mucho para esa pelea, 4 meses de entrenamiento súper fuerte. Y me gustaba boxear, me gustaba pelear, pero había algo que me faltaba. Y me acuerdo que cuando entré a la pelea y era en un estadio, eran varias peleas, ¿no? Y no sé, que yo sería la cuarta, quinta pelea, y cuando ya entro a la esquina, la gente empieza a gritar, pues, ¡mátalo! Y ahí yo era, pucha, pero yo no lo quiero matar. Y yo ya entraba a mi lado más racional, más, menos cazador, ¿no? Y siempre he sentido eso, ¿no? Que yo no tengo ese, igual en el tenis, ¿no? Cuando iba ganando, era como que bajaba las revoluciones, había algo en mí que no me permitía, digamos, aniquilar o matar, ¿no? El instinto asesino se llama en el deporte, ¿no? Exacto, exacto, que es algo que yo siempre he sentido que me ha faltado, que es como que entra a mi lado racional, ¿no? Entonces, y es un lado que siempre estoy como tratando de mejorar. No sé si es mejorar, porque no quiero ser un asesino, ni mucho menos, pero sí de entenderme, ¿no? A través de estos deportes poder entender mi cabeza. Yo siempre hago como terapia personal, llevo terapia hace muchos años, de hacer como ciertas analogías con el deporte, con mi vida, con lo que pienso, ¿no? Y, bueno, y el nadar, pues, te hace estar solo contigo un buen rato, entonces es una buena terapia también. Ahora, antes hacías Muay Thai, boxeo, tenis, pero ahora nadas. E hiciste la ruta Olaya, ¿no? Hice la ruta Olaya hace 2 sábados, sí. Cuéntanos un poco la experiencia. Pucha, es un reto súper grande. Primero porque es nadar desde Chorrillos, de la playa de Pescadores, hasta la punta, hasta digamos, al costado de la escuela naval, ¿no? Son en promedio 22 kilómetros, en verdad, depende de quién te lleva, puedes hacer un poquito menos o un poquito más. Y te Mar tienes que abierto. preparar, mar abierto. Claro, claro. Hay gente que lo hace sin nada, o sea, con ropa de baño pura y sin aletas, sin nada. Gente que lo hace con wetsuit, como yo lo hice con wetsuit y sin aletas, y hay gente que lo hace con aletas y, bueno, puedes hacerlo con o sin wetsuit. En mi caso yo escogí el wetsuit porque era como estaba entrenando y sin aletas porque sí sentía que era como un reto más fuerte, ¿no? Y asusta, pues, ¿no? Desde que estás en Chorrillos y miras al fondo a la punta, dices, pucha, hasta allá voy a llegar. Claro. Y ya, bueno, digamos, te vas preparando tú mental y corporalmente. Yo me preparé mucho en piscina, tuve la suerte de trabajar con un capazo que se llama Gustavo Lores, que me preparó justamente para poder tener un buen ritmo, para poder aguantar la cabeza, etcétera. Pero siempre el miedo es llegaré, o cómo llegaré, o abandonaré. Y Me es da un un reto bonito calambre. porque, claro, si te da bueno, igual el calambre lo puedes aguantar, pero tienes que parar un rato, ¿no? Relajarte. Claro, no sabes qué va a pasar, pues es como una incertidumbre y suena un montón. Lo máximo que había nadado en travesías largas habían sido, creo que, 12 kilómetros, no más. Entonces era como el doble, ¿no? Casi. Claro. Pero felizmente me fue muy bien, lo disfruté muchísimo y fue como una reconciliación personal con ciertas cosas, ¿no? Bueno, así lo sentí yo, por lo menos. ¿Y qué te da la natación a ti, Bacha? ¿Qué te produce? Un montón de cosas. De hecho, creo que he encontrado, yo de verdad, digamos, hubo un momento en mi vida, creo que fueron unos 5 años en donde no hice deporte, pero en general he hecho deporte siempre. Yo nunca me he considerado como deportista, pero es raro porque siempre he hecho deporte y además siempre he estado en competencia, pero siempre me he sentido como un amateur, o sea, nunca me he sentido un pro ni nada, ¿no? Pero cuando regresé a la piscina, primero que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico, yo nadé muy chiquito, después dejé y después volví a nadar como a los 11 años. Era muy malo en el colegio, muy distraído. Y a partir de la natación entré en la disciplina. No era chancón, pero como tenía que irme a entrenar, tenía que estar a las 4 en San Miguel, ahí porque entrenaba con el BCR,
tenía que salir a las 3:20 de mi casa. Entonces yo llegaba al colegio, hacía mis tareas rapidazo y me iba. Y con eso me bastó para como mejorar en mis notas, como que mi vida cambió a través de la disciplina. Y no es que era un chanconazo ni nada, pero ya era como por lo menos hacía cosas. Y me gustaba el dolor físico de entrenar. No dolor, porque no es un dolor, pero es como sentir que tus músculos terminan latiendo cuando entrenas fuerte. Me gustaba, yo era de los pesados que sí me gustaba esforzarme un montón. Y eso me había olvidado después a los 16, 17 dejé y regreso al 2018 y empiezo a sentir nuevamente esa cosa bonita que sentía con la natación. Y el mar para mí fue un reto total porque tenía muchos miedos, tenía unas cosas que me habían pasado de chico, que el mar no me sentía del todo a gusto nadando sin saber que iba a venir de acá a 2 metros o 3 metros, porque el mar de Lima es oscuro. Pero también esa incertidumbre, esos miedos eran también enfrentarme conmigo, ¿no? Entonces, siento que hay como una especie de meditación activa en la natación. Es enfrentarte a ti mismo, el estar o sea, a diferencia de las piscinas, a mí también me encanta un montón nadar en piscina, pero estar en el mar abierto te da algo que no sé bien explicarlo con palabras, pero te da algo que te alinea, a mí me alinea. Por ejemplo, yo salgo de nadar y soy otra persona, y estoy más tranquilo y ya. Yo tengo la sensación de que esa inefabilidad a la que refiere respecto a no poder definir bien qué es lo que te da, tiene que ver con catarsis, porque si uno se pone a pensar en los deportes que has hecho, son deportes en los que te has enfrentado a tus miedos, ¿no? El Muay Thai es un deporte violento hasta cierto punto, ¿no? Sí. Y además tú peleaste una pelea frente a personas y todo. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue paja, fue bonita, fue una experiencia interesante donde decidí que ya no debía hacerlo, pero me fue bien en la pelea, curiosamente. O sea, hay un momento en donde ya te olvidas pues de toda la racionalidad y ya peleas nomás, ¿no? Pero sí me acuerdo que a mí me encanta ver peleas, o sea, sí me gusta, veo harto MMA y ¿Eres fan de Valentina, por ejemplo? Sí, un recontra fan. De hecho, es como cuando gana Valentina, es como cuando gana Perú, así en el Mundial o en las clasificatorias, ¿no? O sea, que me emociono mucho. Me da demasiado miedo verla pelear porque no quiero que le ganen nunca, ¿no? Mira. ¿Ella en mujer y en hombre tienes algún ídolo? O sea, digamos que sí, la araña Silva, como que me parecía como... Cuando le rompieron la pierna, sufriste la vida. Sí, pero no era tan, o sea, creo que no soy así de fan con nadie más que con Valentina. En el sentido de ya, pues si pierde alguien, todo bien que pierda, ¿no? Perdón, Valentina Shevchenko es esta luchadora kirguistana que vino al Perú y la adoptamos de alguna manera y ahora representa a Kirguistán y al Perú y es campeona del mundo, y hay quienes creen que es la mejor peleadora de todos los tiempos. Tú estás en esa línea, me imagino, ¿no? Es una fuera de serie, ¿no? No sé quién es mejor que ella. Ha perdido 2 peleas, pero ha perdido 2 peleas hace mucho tiempo y además con gente que, digamos, que no era de su peso, ¿no? Claro. Porque ella está en otra categoría ahorita, que es la categoría en donde nadie la puede ni se le acerca, ¿no? Y además, ya perdió, la que le ganó esas 2 peleas, acaba de perder el fin de semana con una Juliana Peña que Valentina ha derrotado. Te veo informado, muy bien. Sí. Pero sí, claro. Sí, un peleón, sí. Y fue como muy emocionante, ¿no? Porque nadie se lo esperaba, que Amanda Núñez le hagan el mataleón, ¿no? ¿Y cómo nace este amor por Valentina? Pucha, creo que un poco porque es peruana, un poco me parece muy carismática. Alguna vez la he conocido en el gimnasio, y me impresionó porque, claro, no me dejaron pelear con ella porque yo estaba subidito de peso, pero ella tenía que entrenar un montón de grappling, de tumbadas,
y yo quería entrenar con ella, pero me dijeron, no, tú estás mucho peso. Pero entrenó con dos patas míos que son, bueno, no son amigos, pero digamos del gimnasio, que eran muy buenos, y Valentina se los paseaba. Era impresionante cómo estos patas que yo consideraba que eran muy buenos, para Valentina eran moco. Chancay de A20. Sí, y era como, wow, qué capa. Seguimos hablando de deporte, Bacha, y te pregunto por Nadal, porque tú te confiesas también Nadal lover. hincha de Rafa. ¿Por qué? A ¿Por mí, qué Rafa y no Nole o Roya? justamente por mis carencias, porque claro, Federer es un completo, es un fuera de serie, a él le dieron todo el talento. Rafa también, efectivamente, es un fuera de serie y tiene todo el talento, pero de alguna manera ha tenido que desarrollar muchos más talentos que Federer. Esto es una mirada súper prejuiciosa y es de lo que yo veo, ¿no? Pero sí me impresiona cómo Nadal sale de apuros cada vez que está en apuros, cómo Sí. juega con el corazón, cómo nunca da una pelota por perdida. Y esa pasión por la última pelota es lo que me hace fan de Nadal, ¿no? Y además es como una persona como muy simple, ¿no? Cero ego. Él le preguntas de un tema y dice, bueno, yo soy tenista, yo no sé ese tema, ¿no? Entonces me parece como que siempre está en ese personaje tan de a pie, pero al mismo tiempo con un corazón gigante, ¿no? Eso es lo que me gusta de él. ¿Te gustaría, y vamos cambiando el tema, ¿te gustaría hacer una película que tenga que ver con deporte? Pucha, ¿O una publicidad que tenga que ver con deporte? publicidad he hecho un montón de Ya, películas, de comerciales de deporte. claro, He obvio. hecho bastante. Y Ya, sí, es bien paja hacer una de las publicidades que a mí más me gustó hacer fue con Chinón, que es mi dupla, y sí, claro. con el equipo de Señor Z hicimos Sí, este comercial de Contigo obvio. Capitán, con Guerrero, que fue este Sí, comercial que se hizo para el Mundial, cuando justo clasificamos al Mundial. precioso. Y claro, fue como para mí muy importante hacerlo, ¿no? Además que también, digamos, le tengo un cariño especial a Guerrero. Pero sí, claro, una película de deporte debe ser maldito, ¿no? O sea, una película sobre, no sé, alguna hazaña o algún personaje o algún biopic, sí, claro. Depende de cuál, ¿no? O sea, igual tienes que como sentirte identificado para poder hacerlo, ¿no? Me imagino. Pero sí, En- sí, no, debe ser maldito. Cuando te enfrentas a la hoja en blanco, por ejemplo, ¿encuentras algún paralelo con alguna actividad deportiva cuando tienes que crear? ¿Cómo empiezan a surgir las ideas para trabajar, Bacha? Mira, yo creo que las ideas surgen de diferentes sitios y dependiendo de la actividad en la que estás creando. Por ejemplo, ¿no? En publicidad creo que sirve mucho el equipo. Ya, Sirve mucho sentarte con gente y votar ideas, y votar ideas, y votar desde la idea más idiota hasta la idea más genial. Y lo bacán de ese proceso es que no necesariamente reconoces la idea más genial y la más idiota inmediatamente, ¿no? Es como que empiezas a tener como un saco de ideas y a partir de eso vas depurando. Y ahí, por ejemplo, me gusta, ese proceso no genera para mí miedo. ya. No hay un miedo ahí, hay más bien un estado de euforia. Me gusta. Me siento muy a gusto cuando estoy con mi equipo, con el equipo con que trabajamos en Señor Z, y empezamos a hablar estupideces y hablamos de cualquier cosa y de pronto sale la idea. Y ya. Ese es un proceso curioso que no genera miedo, sino más bien como que expectativa, euforia. Cuando estoy en la página en blanco, que es decir, cuando voy a escribir algún tipo de cuento, una narración o algún guión, tengo momentos en donde no estoy pensando y logro ponerme como en estado como nadador en velocidad crucero, que ese es el estado más bonito que uno puede tener. Pero a veces sí, pues estoy como en blanco y lo que yo hago es, hago mis trampitas, ¿no? A veces escribo otra cosa en paralelo que no importa de qué sea, puede ser como lo que vi hoy día o lo que pasó hoy día o no sé, pues
alguna reflexión sobre mi hija o sobre mi otra hija, no sé. Y de ahí vuelvo para como que... Antes le tenía mucho miedo a la hoja en blanco, poco a poco he ido como perdiendo ese miedo, ¿no? He ido como enfrentándolo cada vez más seguido. ¿Cómo le empezaste a agarrar cariño a la publicidad? Porque siempre tú escuchaba una entrevista el otro día, quería ser cineasta y la publicidad se apareció en el camino y bueno, la adoptaste y te empezaste a encariñar con ella. Me costó, ¿ah? Me Mira. costó un montón. Me costó porque yo lo veía como un arte menor. Ni siquiera lo veía como un arte. Lo veía como algo, ¿no? Un poquito vender tu alma. Y claro, en esa época, sobre todo, yo empecé a filmar o a ser asistente de dirección en el 2000 y a dirigir en el 2000, casi el 2001 o 2002, finales, ¿no? Dirigir publicidad. Y había unas ideas que eran muy, muy malas o muy de promos, ¿no? Y decía, esto no se parece en nada a lo que yo estoy buscando, ¿no? Pero poco a poco entendí que también había un poder en las ideas, que podías hacer cosas muy bonitas, que es un arte de persuasión, es un arte de seducción, que aprendes mucho. Digamos, una de las cosas que creo que para los cineastas es difícil es el ambiente de las películas. Es decir, hay tanta gente que a veces te confundes y no sabes bien dónde mirar. Con la publicidad todo el día estás en eso, entonces medio que ya sabes dónde mirar, ¿no? Digamos, la toma, el plano es el plano, la toma es la toma y es lo único que importa. Lo de atrás está bien, pero no te tiene que distraer, ¿no? Creo que le agarré el gusto, primero porque conocí gente bacán. Yeah. Yo siento que el señor Z, que ya tiene, digamos, ya 11 años, me dio también cosas que yo necesitaba, trabajar en equipo, trabajar más horizontalmente, trabajar con gente que no solamente venía de la publicidad, sino también del cine o de las artes plásticas, o de mis socios arquitectos. Entonces, y también que a través de la publicidad podía hacer muchas más cosas. O sea, de hecho, el señor Z ha podido hacer otras cosas que no solo es publicidad, ¿no? Entonces, yo sí siento que la publicidad me ha dado un montón. Y he aprendido de alguna manera, desde mi lado, es lo que yo creo, a poner mi granito de arena desde una mirada no tan vendedora o publicista, ¿no? Yo siempre les digo a los clientes o a las agencias que yo soy no lo digo, pero antes lo pensaba y lo decía también, que yo como que defiendo al espectador, ¿no? O sea, la gente quiere ver cosas chéveres, quiere divertirse, quiere sonreír, quiere o sufrir o llorar, y no quiere ver pues tu marca ahí 10 segundos, ¿no? Porque eso no vende al final, simplemente no conecta. Vendes cuando conectas, ¿no? Si no conectas, no vendes. Que no caer en el lugar común. ¿Te gustó esta serie, Mad Men? Fantástica Sí, para mí. fantástica, sí, ¿No? Me encantó. Allí yo me quedé siempre con esta idea en la cabeza, porque había como un debate sobre cuál era la clave de la publicidad, si era la nostalgia o lo novedoso. Y creo que al final es como un mix de ambas, ¿no? Yo creo que hay un montón, o sea, lo que pasa es que lo que es exitoso en algún momento de pronto deja de serlo. Yo, por ejemplo, que ya tengo un montón de años en la publicidad, he visto todos los ciclos de la publicidad desde que yo trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar se pusieron de moda muchos estos comerciales con ideas muy conceptuales, ¿no? Yeah. Era casi como que te cuento un chiste, pero no es tan gracioso, pero es inteligente, ¿no? Yeah. Y de pronto eso pasó a segundo plano y de pronto ahora es contar historias, pero que conecten emocionalmente. Y de pronto cambió y ahora es el do. Entonces, las cosas que son reales, entonces todo tiene que ser real. Y así son ciclos, ¿no? Que van pasando. A veces la nostalgia funciona mucho, a veces el humor funciona un montón. Creo yo que uno nunca sabe, creo que cada comercial es un mundo, cada idea es un mundo y pues digamos, claro, encontrar el tono de esa publicidad ya con el oficio, no sé, pues, con tu arte, ¿no? ¿Cómo sabes que algo ya está bien? O sea, que una publicidad está bien o que una película está bien. ¿Cómo es? O que un guión está bien o que un cuento está bien. ¿Tú lo sientes? ¿Necesitas que alguien te valide?
cuando sabes esto ya está? Pucha, sí sabes, oye. Lo peor es que sí sabes y a veces te engañas. A ver. Pero claro, te engañas sin saberlo, ¿no? O sea, no sé, o sea, claro, igual yo, no, o sea, he publicado un libro de cuentos para niños, no es que haya publicado un Claro, montón y he hecho 2 películas, ¿no? Lo que más he hecho es comerciales. De ya. hecho, por ejemplo, ya, este último comercial que hicimos para Real Plaza, que es un comercial bien bonito, ¿ya? Es bien feeling, Ujú. pero tiene un poco un tono de todo. O sea, es como graciosito, pero al mismo tiempo es feeling, y ahí cuenta una historia y el espectador se hace una pregunta. Eh, digamos que la agencia te da un guión, normalmente con el equipo reescribes, junto con la agencia, pero también a veces con el equipo reescribes el guión y tú sientes que ya está, ¿no? Y de pronto ya está. Ya. Y de pronto, pucha, vas a filmar y te das cuenta que hay cosas que has escrito que no están tan bien. Y tienes que rehacerlas mientras estás filmando, ¿no? Y dices, ya está. Y de pronto vas a la isla de edición y un comercial que debió durar 2 minutos y medio y tienes una edición de 7 minutos. Ah, Y dices, pucha madre, pero ¿cómo? ¿Ya? Y de pronto no te das cuenta que está y no te das cuenta que está y vas editando y vas editando y en algún momento dices, oye, esto ya está, ¿no? Hay algo ahí que se siente, sí lo puedes olfatear. Eh, no sé, a mí para mí, digamos, eso de se siente o no se siente, para mí se siente cuando estás trabajando en audiovisual en la isla de edición. Sí puedes, en las tomas también, ¿no? O sea, sabes cuándo está la toma. Ah, no, ya, eso es. Pero lo tienes que sentir, no sé bien cómo explicarlo. Y en literatura creo que también como que lo sienta. Y hay un momento en donde dices, ya, esto, o por lo menos no sé si ya está, pero está la esencia. Después lo puedes corregir, después puedes claro. como mejorarlo. Y a veces no está y simplemente encuentras la esencia, ¿no? Que esa es otra. Yo no soy tan así, yo soy más entre comillas, inspiración, por eso escribo tan poco. Cuéntame, Bacha, sobre los libros que te han marcado. Ahí nombraste algunos, pero quisiera que tú mismo los presentes. Bueno, ya a ver, sí te dije, son bien raros, porque es como que igual son por etapas, ¿no? Es como Ya, que tienes como etapas en tu vida, ¿no? Que dices, ah, man, ya, porque por ejemplo, claro, en el colegio te hacían leer, pues, no sé, a Vargas Llosa, ¿no? Los Cachorros, y de pronto ahí dices, claro. ay, qué paja, ¿no? Pero, por ejemplo, una novela que realmente me marcó Tú por varias sabes, tú razones. sabes, tú sabes, ya que nombraste los cachorros, tú sabes que hay un arquero de fútbol español que se apellida Cuellar y le dicen Pichu. Y es obviamente Claro, no, por no este sabía. libro, vargallosianamente le dicen Pichu Claro, claro, claro. al arquero de primera división del fútbol español, así lo llaman. No, no Me, sabía. me acabas de hacer acordar. De verdad, o sea, ahí nomás lo dejan, pero imagínate. Claro, claro. No sabía. De hecho, por ejemplo, digamos, ya en mi época de que te hacen leer ciertas cosas, ¿no? Y vas agarrándole gusto a la lectura, vas como encontrando, digamos, mi papá, mi mamá leían, entonces veo que se te va contagiando, pues, ¿no? Claro. Pero yo me acuerdo que en la universidad descubrí a Thomas Mann. Uf, Y me parecía, para mí, claro, ahora ha cambiado totalmente mi perspectiva sobre la literatura, pero en esa época, para mí, ser escritor es que tenías que ser un súper intelectual y que tenías que saber de un montón de temas. Y claro, para mí, y Thomas Mann era eso, pues era un pata que sabía todo. Era como un filósofo, escritor, con unas reflexiones alucinantes sobre la vida. Y yo chivolo y quería hacer eso, y era como... Entonces yo leía las reflexiones de esta novela y estos personajes que están en este sanatorio, este, y, y claro, yo decía, ¿qué pasa? Y estaba aprendiendo a leer. Yo siento que en ese momento estaba aprendiendo a leer. Entonces, no sé si volvería a leer. No, la he leído una sola vez en mi vida. No sé si la volvería a leer. Son como 1600 páginas. No sé cuántas páginas son. Es un libro, 2 tomos la de un montaña libro así. mágica, ¿eh? La La montaña montaña mágica. mágica, exacto. Claro. Y Tú sabes después leí un montón. me has dicho que eran Sí, 1600 palabras y en realidad él quería hacer un libro irónico sobre la muerte en Venecia, o sea,
antípodas de Muerte en Venecia y empezó haciéndolo chiquitito y mira lo que terminó siendo, ¿no? Se dio cuenta que podía ser un libro fabuloso y lo es, ¿no? Lo es. Ponte, ese libro para mí marcó una época de lectura. Es como empecé a descubrir la literatura como tal, como poder quedarme 2 horas, 3 horas leyendo, metido, entendiendo, ¿no? Entendiendo el lenguaje o por qué se escribía así. Igual no entendía mucho, pero digamos como iba aprendiendo, ¿no? Después, por esa época, un poco después de esa época, decidí que tenía que saber mucho, entonces decidí leer El Quijote, que lo había leído en el colegio, en un resumen, esos que te ponen así, y dije, no, ya voy a leerlo bien, voy a leerlo. Y me encantó porque era justamente todo lo contrario a esa cosa grande, ¿no? Y grandilocuente, era como una novela graciosa. Decía, puta, qué paja, el personaje Sancho Panza con sus frases, sus frases populacheras, ¿no? Siempre respondiendo con una frase así recontrahecha. Y me pareció fascinante también que existiera este metalenguaje dentro del metalenguaje, ¿no? Y que realmente el segundo tomo era la realidad que se enfrentaba. Me encantan las cosas meta. Entonces, claro, descubrí un montón de cosas leyendo al Quijote y me acuerdo que agarraba mi cuadernito y anotaba mis frases del Quijote, que fue otro libro que creo yo me marcó en el sentido de también hay otra ruta, ¿no? No tienes que ser grande. En esa época pensaba que quería ser grande. No tienes que ser grande haciendo cosas importantes, ¿no? Fue paja descubrir un montón de cosas del Quijote y de la comedia. A mí me gusta reírme, entonces, digamos, también por ahí me agarró. Y Caballero, figura, te hizo reír. Y es curioso porque también te gustó un libro, lo nombraste en la lista que te pedimos, de una figura quijotesca, físicamente, modiglianesca, si uno quiere, que es Julio Ramón Ribeiro, Las prosas apátridas. O sea, cuando tú dijiste, a ver, voy a nombrar libros, te quedaste con Las prosas apátridas y seguramente pensaste en una en especial, o no pensaste, esta me encantó, hay una prosa apátrida especial que me gustó. ¿No? Fue... ¿Por qué me marcó ese libro? Bueno, esa compilación de escritos, de diarios, de estas cosas, un cajón así, desastre bien curioso. Yo, de hecho, yo leí tarde, debo haber leído, no sé, a los 32 años, más o menos, debo haber leído esa compilación, ¿no? Y cuando la leí, parte de mi terapia, yo había agarrado un documento en blanco de Word y tenía todo este miedo a la página en blanco, pero quería escribir y tenía buenas ideas, pero no sabía plasmarlas, etc. Entonces, parte de mi chamba como en terapia era escribir todos los días y escribir cualquier cosa, no importaba qué sea. O sea, escribía nomás, escribía, lo que sea. Y se llamaba Crónica sobre el Nada, todavía existe ese archivo, lo sigo escribiendo cada vez menos, porque ya, digamos, ahora trato de escribir cosas que se redondean un poco más solas, pero ya ahí lo tenía, ¿no? Y de pronto descubrí, ¿no? Estas prosas y me sentí súper conectado, ¿no? Súper conectado con esta idea también del fracaso, que era algo que me atraía mucho el fracaso. Como la tentación del fracaso, las prosas apátridas. En realidad, mira, qué curioso, porque creo que te he puesto las prosas apátridas, pero lo que más me gustó fue la tentación del fracaso. Claro, que es la biografía, ¿no? Sí, la dolorosa biografía la dolorosa biografía, sí. De Rivero. Yo pensaba en las prosas apátridas y pensaba en 3 cositas chiquitas. Una era que la belleza era relativa, ¿no? Y él lo explica, y que tiene que ver con la distancia, que uno nunca va a tener la edad de sus padres. La edad es relativa, porque uno nunca va a tener la edad de sus padres. Claro, yo pensaba, mis papás, yo puedo tener 60 años y me van a seguir diciendo hijito, ¿no? Porque para ellos soy su hijito, ¿no? Y lo fácil que es confundir cultura con erudición, ¿no? Esas cosas tenía
tenía Ribeiro un universo tan intenso y tan claro en la cabeza, y tan dolido también, ¿no? Pero Es paja, maravilloso. porque es un escritor que tiene ahí esa fibra de la tristeza nostálgica que Sí. la sientes, ¿no? Que vibra en todo lo que lees de él, ¿no? Es bien especial. Y al mismo tiempo hay una comedia también, no sé. Hay una cosa graciosa siempre en sus reflexiones, unos disparates. La capacidad de burlarse de sí mismo, ¿no? También Sí, es increíble, ¿no? La última, antes de dejarte ir, Bacha, fascinados por la entrevista y súper agradecidos. gracias a ti, más bien. ¿Cómo influye el arte y el deporte en una sociedad? ¿Influye? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, seríamos mejores si tuviéramos arte y cultura y deporte en nuestras vidas más seguido, ¿no? De todas maneras. O sea, en primer lugar, porque te hace reflexionar sobre dónde estás, quién eres, tanto el deporte como la actividad cultural en general, ¿ah? O sea, la música, el baile, no sé, la literatura. Este, creo yo que ya solo el cuestionarte cosas te hace mejor, ¿no? Y tanto el deporte como el arte, la cultura te da eso, ¿no? Y de hecho, si, por ejemplo, este programa, por ponerte un ejemplo de los miles de ejemplos que hay, ¿no? Alto Perú, por ejemplo, ¿no? Este, no sé si es una ONG o no, pero este programa que hacen con la gente del Alto Perú, como de alguna manera a través del deporte han logrado que un barrio muy picante, ¿no? Se decante por otras cosas. Digamos, los chicos, los adolescentes, se sientan como bien consigo mismo a través del box, del Muay Thai, del surf. O sea, de hecho le cambias la vida a un chico, ¿no? Yo te ponía mi ejemplo, por ejemplo, empecé a competir en natación y de pronto como que no digamos me enderecé, pero de pronto como que me alineó un poquito más, ¿no? Sí, claro, o sea, debería ser súper obligatorio en la currícula escolar, deberíamos apoyar muchísimo más al deporte en general, ¿no? Al deporte y a la cultura en general, pero siempre son como los dos patitos feos de nuestra sociedad ¿no? Como, Hemos entendido hoy Bacha, un poco mejor cómo se edifica un creativo, ¿no? Y hemos encontrado en ti algunas de las razones. Humildad, autocrítica, reflexión, estar abierto a las ideas de los otros, y la verdad que hemos aprendido mucho y nos ha hecho muy feliz la conversación de hoy, Bacha. Te lo qué queremos bueno, agradecer Ricardo. enormemente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo, de verdad es que súper chévere conversar contigo. Y de hecho No, me has mostrado además algunas cositas que uno responde por responder y de pronto te das cuenta, oye, ¿verdad? ¿No? Eso está interesante. abrazo grande, Bacha. Mil gracias Otro por la abrazo. entrevista.